Muchísimas gracias. Queremos ahora movernos un poquito de lo que estábamos discutiendo con Stefan y pensar en las personas. Vamos a tener, ojalá que podamos discutir cómo las coaliciones políticas y cómo las élites van a poder resolver el problema de las personas, de los retos que tenemos en un país que tiene una macroeconomía estable, en general, mercados internacionales que reconocen al Perú. Ya nos explicará Elmer si eso continúa siendo cierto, creo que sí, pero por ahora. Pero existen todavía brechas inmensas en educación, en salud, en acceso a agua potable, en acceso a internet de banda ancha. Y ahora la inteligencia artificial va a hacer que esas diferencias, digamos, sean inclusive más grandes, ¿no? Las brechas de oportunidades pueda que están creciendo. Y la gran pregunta es por qué tenemos esas brechas de oportunidades en el Perú. ¿Por qué no todos tienen acceso a educación? ¿Por qué no todos tienen acceso a una educación, a una salud primaria, a una atención primaria de calidad mínima, ¿no? buena? ¿Por qué pasa eso? ¿Es porque no sabemos qué hacer? ¿Porque no sabemos cómo implementar una red, ¿no? de clínicas de atención primaria? ¿Es porque no sabemos cómo implementar buenas escuelas? Probablemente la respuesta a eso es no es que no sabemos. Ahí no hay un problema. O sea, sí sabemos cómo opera una buena escuela. Es más, en educación hemos mejorado, ¿no? Perú ha tenido muchos avances en educación. Es uno de los países que más ha avanzado en la prueba PISA. Es uno de los países que ha avanzado en términos de la capacidad de los chicos de comprensión lectora. Pero todavía estamos muy lejos de donde debemos estar. A pesar de esos avances, casi la mitad de los chicos avanzan en la primaria sin poder leer con entendimiento. En la prueba PISA hemos avanzado un montón, uno de los países de mayor progreso en el mundo, pero todavía el 55% de chicos no tienen el nivel esperado a los 15 años. En salud, nosotros internacionalmente se le reconoce al Perú como uno de los países que más ha avanzado en nutrición. Y tú nos vamos a explicar algo de eso, Midori. Es un ejemplo internacional de mejoras, ¿no? Y de reducciones aceleradas en la tasa de nutrición, que luego han parado un poco en los últimos años. Pero entonces no es que no sabemos qué hacer y no es que las cosas no se hayan hecho ya. Es que no hay plata, ya conversaremos sobre eso. Puede ser de que no recaudamos lo suficiente en una economía informal, pero somos un país de ingreso medio, con muchísimos recursos. Bien difícil decir, bueno, no tenemos servicios porque somos pobres. No, yo no creo que por ahí va, ¿no? Entonces sí sabemos qué hacer. En verdad no es un tema de recursos, es un tema de capacidad. Más o menos también. Tenemos uno de los bancos centrales mejores del planeta. Hemos tenido excelentes burocracias en distintos ministerios en distintos momentos. Yo recuerdo cuando en la evaluación, y ahí Mariluz se va a acordar también, la evaluación censal de aprendizajes que hacía el Perú, la unidad de evaluación de medición de aprendizajes del Perú es una de las mejores de América Latina. El INEI es uno de los mejores de América Latina. El MEF ha sido reconocido como una institución extremadamente fuerte. Entonces, hemos tenido capacidad, todavía tenemos alguna capacidad de implementación. Necesitamos más, por supuesto. Pero entonces no es plata, no es que no sabemos qué hacer, tenemos capacidades, tenemos miles de chicos formándose en el exterior, miles de chicos formándose en política pública, en distintas maestrías para trabajar en el sector público, privado, tenemos un montón de talento. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no todos tienen las oportunidades y tenemos la plata, tenemos la gente, tenemos la capacidad de implementación, sabemos qué hacer? Entonces, espero que aquí esté la respuesta. Es una cuestión política. Y vamos a empezar con la parte macro. Para empezar con lo macro, empezamos contigo, Elmer, ¿no? ¿Cómo no? El Perú sigue mostrando tasas de crecimiento razonables, ¿no? Es bien percibido en los mercados internacionales, pero todo esto que estamos hablando, de oportunidades para la gente, servicios básicos para la gente, ¿qué tan importantes son desde tu punto de vista como macroeconomista? Esas brechas que existen, ¿qué tan grave es que no las cerremos? Sí, quiero comenzar también en un marco más general de lo que ha hecho en un momento el profesor Stefan, ¿no? El tema de las élites. La verdad es que es más complejo que eso,
porque las élites han gobernado el Perú hasta Velasco, ¿no? Y no lo han podido hacer. Es un reto mayúsculo. Teníamos en la República Aristocrática lo mejor de la sociedad peruana en el gobierno, ¿no es cierto? Y hubo un buen exportador y no se podía manejar la cosa de la presión social y política. Luego hemos tenido también a presidentes dos veces, Prado y Pardo, dos veces cada uno. También era lo mejor de la sociedad peruana en ese momento, con las mejores políticas, con Pedro Beltrán, ministro de Educación era Jorge Basadre, ¿no? De Belaunde. Y sin embargo no se pudo evitar el golpe de Velasco, ¿no? La sociedad era bullante, ¿no? El tema caliente, había represión a partidos políticos y finalmente vino el golpe de Velasco. Entonces, las élites sí han estado en el poder, ¿no? Gran parte de los 200 años, y el reto ha sido mayúsculo. Quizás no se puede enfrentar algo que no se tomó en cuenta, que es la población, ¿no? La población se duplicó entre el año 30 y el 60. Y del 60 al 90 se volvió a duplicar. O sea, ¿cómo manejar eso en un contexto de crecimiento económico? Entonces es realmente complejo. Y ahora estamos peor, porque ni siquiera eso funcionó. Ahora las élites se han retirado, ¿no? Se han retirado, han dejado la política. Y el tema entonces ciertamente es más complejo. Ahora, Perú, felizmente, se alinearon los astros hace 30 años. Tenemos un nuevo modelo económico y efectivamente Perú ha arrancado bien y es descollante su desempeño. En lo que va del siglo, ¿no es cierto?, ha crecido más que cualquier país de ingreso mediano de la región, con estabilidad macroeconómica simultáneamente. Pero sin embargo venimos de abajo. El año 2000, el PIB per cápita en dólares comparables con América Latina y el Caribe era 50% y ahora es 80%. O sea, ni siquiera ahora Perú ha pasado a la media de América Latina y el Caribe en PIB per cápita. Entonces todavía hay mucho espacio que hacer. Y por el lado fiscal tampoco somos muy ricos. Recaudamos 15% del producto y como no alcanza, porque el gasto público es de 22, esos 5 que faltan los cobramos a los privados a través de tasas, ¿no? Ya no son impuestos, son ingresos no tributarios para poder alcanzar y tampoco alcanza, entonces tenemos 2% de déficit fiscal. Tampoco es sencillo, porque cuando hemos tenido la mejor democracia de partidos en los 80s, no hicieron buenas políticas públicas. O sea, tampoco es necesariamente buenos partidos y democracia, sino lo que también se ha discutido en el parlamento anterior, malas políticas públicas, ¿no? Y tuvimos pues una crisis macroeconómica solamente comparable a la posguerra con Chile, en términos de caída de PIB per cápita. Allá fue mucho más rápido, en 2 años, acá fue en 10, 15. Entonces, Perú, ahora felizmente tenemos resuelto el tema macroeconómico, pero incluso hoy día, nuestra democracia débil y nuestro Congreso electo ha comenzado a atentar nuevamente contra lo más valioso que hemos tenido, que es la estabilidad fiscal, ¿no? La del Banco Central está descontada, pero la fiscal, que ha sido muy bien comportada, está ciertamente a riesgo en el futuro. Entonces, la brecha más importante, en mi juicio, para cerrar, obviamente, aparte de las brechas más sectoriales, de educación, de salud, de infraestructura, la brecha más importante es la brecha de PBI. Y en la brecha de PBI, solamente ni siquiera podemos cerrarla con la región, que además es pobre en el mundo, ¿no? No es la mejor, la más desarrollada. Para no hablar con brechas como países como España, por ejemplo, que todavía estamos en la media histórica. O sea, el año 24, la brecha de PIB per cápita Perú y España es la misma de PIB per cápita Perú y España que el año 1824, o sea, hace 200 años. ¿No? Entonces, mira pues el reto que hemos tenido, que es mayúsculo, y hemos intentado, y todavía nadie lo ha logrado en América Latina. Nadie, ¿no? Ningún país hoy día puede decir que se ha desarrollado. Incluso el país más avanzado, que es Chile, hoy día está en elecciones entre un partido comunista y un partido pinochetista, ¿no? Ni siquiera en lo más avanzado de la región han resuelto el problema político, ¿no? Y en Argentina, que es el segundo país más alto en PIB per cápita, tenía que haber sido con Europa, pero no ha sido el caso, están discutiendo si ha sido buena idea estabilizar la economía, ¿no? Quizá el presidente Milei pierda la elección el fin de semana y complicando las cosas. Entonces, el tema es mayúsculo, ¿no? Si lo supiéramos, lo hubiéramos resuelto, pero termino con el tema de las élites, ¿no? Ahora hay espacio nuevamente para que las élites empresariales, académicas, profesionales del país vuelvan a entrar a política por todos los medios, porque el país está rifado y estamos viviendo lo que se llama una coyuntura crítica, ¿no? Siguiendo la literatura de los premios Nobel del año pasado, estamos en una coyuntura crítica parecida a la que tuvimos a fines de los 60 y nos desviamos pues, por 30 años, ¿no? Elmer me estaba mirando diciéndome, pregúntame, así que por eso no lo presenté, si no fui de frente a preguntarle, pero yo creo que todos ustedes lo conocen. Elmer es uno de los macroeconomistas más destacados del país, Universidad Católica, Universidad de Chile, Macroconsult, director del BCR, profesor en la Pacífico, profesor en la Católica, OSINERG, Indecopi. Ha estado en muchísimas partes de nuestro, digamos, ecosistema privado y público.
Después quisiera que trates de ligar el problema macro con los problemas que tenemos de oportunidades a la gente, con los problemas de capital humano. Pero pasemos a Iván. Ahora sí voy a ser un buen moderador y voy a presentarlo. Iván, graduado en Derecho y Ciencias Políticas, ha sido viceministro de Cultura, ha estado en la Defensoría del Pueblo como defensor de asuntos indígenas y ambientales, trabajado en los Ministerios de Salud, de Transportes, secretario de Transparencia, ahora en PNUD y bueno, podría seguir. Pero Iván, cualquier reflexión, si tienes alguna reflexión sobre este tema, ¿no? del rol de las élites, pero también quisiera que basado en lo último que han estado trabajando en PNUD, han tenido un informe de desarrollo humano que presentaron hace relativamente poco, mostraron los déficits que hay en términos de acceso de la gente a oportunidades. La pregunta también para ti, habiendo tu estado también en la parte de la política en el Perú, es ¿qué tan internalizados tiene esa élite política o qué tan internalizado tiene la sociedad en su conjunto de la magnitud de esos déficits en salud, en educación, etcétera? Sí, bueno, gracias Jaime y gracias además por la posibilidad de conversar con todos ustedes esta mañana. Cuando uno mira las desigualdades, las brechas, también tiene que pensar qué brechas quiere mirar. Uno puede mirar efectivamente las brechas de ingreso de las personas, pero el PNUD hace ya muchos años, hace más de 3 décadas, introdujo lo que se denomina el Índice de Desarrollo Humano, que además del ingreso explora, por ejemplo, cómo cambia la esperanza de vida de las personas y también cómo cambia la escolaridad de las personas que viven en un país. Y cuando uno mira eso, ¿no? y ve cómo ha cambiado el Perú durante estas décadas, del 90 hasta hoy, y eso se condice con los datos que se han mostrado más temprano, ha habido un progreso muy importante. Pero desde el 2017 al 2024, que es lo que el último informe trae consigo como análisis, el avance en el índice de desarrollo humano en todo ese periodo ha sido apenas 2%, un poco más de 2%, un avance muy pequeño. Y cuando uno mira otro índice que tiene el PNUD, que es el índice de densidad del Estado, que mide la presencia de los servicios públicos, de educación, de salud, de electricidad, de saneamiento, cuando uno mira esos datos, cómo se ha expandido también ese mismo periodo, 2017-2024, el crecimiento ha sido de 5.8% en total, en todo ese periodo. Entonces, y en ese mismo periodo también ha habido un crecimiento económico, ¿no? Afectado por la pandemia. La pandemia implicó una caída importante en estos indicadores. De hecho, todavía no nos recuperamos en lo que es el ingreso de las familias. Pero más allá de esas mejoras que son limitadas, lo que uno cuando mira ya los detalles territoriales, y ahí vamos con las diferencias, lo que uno encuentra es una brecha muy importante dentro de los territorios peruanos, en donde un número relativamente pequeño de distritos muestran niveles, digamos, más altos de índice de desarrollo humano y densidad del Estado, pero una enorme cantidad de distritos, de territorios, en donde estos índices son bajos, en particular en las zonas amazónicas, en las zonas altiplánicas. Y además, diferencias al interior, es decir, dentro de cada de estas zonas uno encuentra diferencias importantes. Les doy algunos datos, ¿no? Cuando uno mira en densidad del Estado, servicios públicos, dónde están los distritos más, digamos, con el índice más bajo, uno encuentra que son todos distritos amazónicos con un gran porcentaje de población indígena. Y algunos distritos andinos, también con un alto número de población indígena. Cuando uno mira, otro dato importante, dónde las personas han migrado. Es decir, la gente cuando encuentra dificultades, por ejemplo, de servicios e ingresos, normalmente busca un lugar donde haya mejores oportunidades. Cuando uno mira dónde han migrado entre el 2017 y el 2024, uno encuentra que, oh sorpresa, Lima ha dejado de ser un lugar que reciba más migrantes de los que se van. Es decir, una migración negativa. ¿Y cuáles son aquellos departamentos donde la migración ha sido más alta? Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Y cuando uno mira esos mismos pueblos indígenas y distritos indígenas, donde dije hace un rato los índices del Estado son más bajos,
cuando uno mira los ingresos, ya no son los más bajos necesariamente, sino que son variados. Entonces, lo que le preguntas a las personas sobre las diferencias muestra que hay sin duda desigualdades territoriales muy fuertes y la gente lo siente. La gente dice las desigualdades más fuertes son entre Lima y el resto del país, entre la ciudad y el campo, pero frente a eso la gente no queda, digamos, inmóvil, sino que actúa. Y una de las cosas que está ocurriendo es que están buscando opciones y oportunidades en múltiples campos que no tienen que ver con el Estado. Y entonces ahí creo que está un tema crítico si queremos hablar de élites. Las élites ya no solamente son las élites formales, quizá a la que se refería él cuando hablaba del periodo del siglo XX, sino que hay otras élites que se están construyendo, que se están formando y que explican estas diferencias y detalles que empezamos a ver en esos territorios. ¿Qué tipo de actividades están ocurriendo en Ucayali, en Madre de Dios y en Loreto que están atrayendo personas? ¿Qué tipo de actividades están haciendo estas diferencias de ingresos en las comunidades, en los territorios? ¿Por qué tipo de oportunidades encuentra la gente en las ciudades? Que hace que, por ejemplo, la pobreza urbana haya crecido y también las actividades vinculadas con la criminalidad hayan aumentado. ¿Qué está impulsando eso? Y creo que ahí está el punto clave, ¿no? La comprensión, como decías tú, de las diferencias en la comprensión de cuáles son esas brechas que tenemos como país. Y creo que este país es muy diferente al que tuvimos hace algunos años y esas diferencias tenemos que entenderlas para poder entender también qué tipo de acuerdo necesitamos. Mil gracias, Iván. Y efectivamente ahí, porque lo que estás diciendo es que la gente reacciona y la gente va a moverse a donde tenga más oportunidades, pero la gran pregunta es si colectivamente le estamos dando oportunidades a todos. Ahora, para enfrentar ese tema desde el punto de vista de salud, quería traer al debate a Midori de Javich, distinguida ex colega de gabinete, fue ministra de Salud y compartimos gabinete durante varios años. Estudió en la Católica, Erasmus University, empezó en el Banco Central de Reserva y de ahí ha estado navegando entre el sector público, USAID y otras organizaciones con una de las expertas en América Latina más importantes en salud. Midori, que dado esos problemas de desigualdad, como decía Iván, en un contexto en el cual acá decimos todos los peruanos están asegurados porque todos están bajo el SIS, pero en verdad muchísimos peruanos van a una posta y no hay nada, mientras que al mismo tiempo tú puedes tener trasplantes de alta complejidad en un hospital público o atención de extremadamente buena calidad en una clínica privada. Entonces, inmensas desigualdades. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para empezar a construir un sistema de salud que le dé oportunidades a todos? Y tienes 3 minutos. Sí, esa es si una no puedes, pregunta yo sé muy que puedes hablar fácil. 2 horas. Perdón, Jaime, esperaba una pregunta más difícil. Muchas gracias por la invitación. A ver, como yo lo veo, ¿no? La política de aseguramiento en salud tiene una trayectoria de más de 20 años. A veces no recordamos que en un país donde las políticas no se sostienen a largo plazo, tenemos un ejemplo de una política de Estado que, con sus vaivenes, desde la creación del SIS, o incluso antes, en el 2002, se ha venido sosteniendo, modificando, y efectivamente pasó de una lógica de focalización en los pobres, eliminando la barrera económica, monetaria, los pagos de tarifas, y ha pasado ya en los últimos tiempos a una propuesta de salud universal. Entonces hubo un quiebre importante en esa política, pero hacia la universalidad. Como era deseado, esa disminución de la barrera monetaria, digamos, no tener que pagar tarifas, tuvo el efecto esperado. Se incrementó la demanda. Texto, libro de texto. Lo que no hicimos en paralelo fue ampliar la oferta. Entonces, lo que tenemos hoy es, si uno mira las últimas encuestas de hogares,
que el factor costos para la persona no es la principal barrera, es una de las últimas barreras que enfrenta la población cuando necesita ir a un servicio. Lo que hoy se constituye la principal barrera es largas horas de espera, falta de medicamentos, también maltrato, es decir, cosas que uno pondría en el paquete de calidad, ¿no? Ahora, ¿en qué momento estamos? Yo estuve hace poco, un par de semanas, en una región, que no voy a mencionar cuál, y me pidieron los organizadores del evento que hicieron un poco de recuento de la situación de salud de la región, ¿no? Y acá quiero citar a nuestro magnífico ponente que hemos tenido esta mañana, porque resonó conmigo mucho una frase que él dijo: paren de hacer cosas estúpidas. En una región donde el primer nivel es débil, donde el desempeño en salud está por debajo del potencial que debería tener esa región, están construyendo 2 hospitales de alta complejidad en el mismo distrito, cada uno comenzando con 1.000 millones, y que ya sabemos por experiencias previas que esos 1.000 se pueden convertir en el doble. Entonces, ¿cuál es la visión para mí? ¿Cuál es la insistencia que yo hago? Si vamos a llenar la brecha de oferta con este sesgo hospitalario, vamos por mal camino. Estamos hoy, y esto es algo que además es bien interesante porque es un círculo vicioso. La gente quiere hospitales, los políticos, por lo tanto, quieren hospitales, los médicos y la profesión de salud quieren hospitales. La formación de esos médicos los forman para trabajar en el hospital. Entonces tenemos un buen sistema al revés de lo que deberíamos tener. ¿Cómo se cambia eso? Supongo que será tu siguiente pregunta. Sí. Pero yo creo que hay una decisión clave que tomar para la sostenibilidad del sistema de salud en el Perú. Ya no es un problema de aseguramiento, es un problema de cuál es el modelo de atención. Y yo le tengo miedo a esas palabras porque suenan muy abstractas, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es una apuesta por reconstruir, reforzar una atención primaria que después de la experiencia de COVID nos dice además que tienen que fortalecerse las sinergias con la salud pública misma, ¿no? Difícil, muy difícil, porque todos los incentivos están al revés. Entonces, sí creo que voces que insistan en este tema en este momento es crucial, porque si no nos vamos a ir en una senda donde cada gobernador quiere su hospital de alta complejidad, y ahí se van a ir los recursos, y ahí se va a jalar la demanda, y ahí se hace insostenible el sistema en los próximos mediano o largo plazo. Ya probablemente me imaginas cuál va a ser mi siguiente pregunta, pero el diagnóstico lo comparto y es un diagnóstico similar para muchos otros países de la región, lo que tiene sistemas hospitalcéntricos cuando deberías tener un sistema en el cual expandes muchísimo la atención primaria de salud desde el punto de vista curativo y preventivo. Déjeme ahora moverme de la salud a la educación y a las calificaciones y habilidades de la gente. Y para comenzar eso quería presentar a Mariana Costa, que también todos ustedes la conocen. No sabía qué título usar, si emprendedora con impacto social, emprendedora que combina el impacto social con la tecnología, ¿no? Mariana estudió en London School of Economics, en Columbia, y luego creó, como muchos de ustedes conocen, Laboratoria, ¿no?, que genera oportunidades laborales y de vida utilizando tecnología a mujeres jóvenes. Empezó aquí en el Perú. Me acuerdo, yo conversé con ella en el 2014, cuando yo recién empezaba en el gobierno, y tenía, creo, 30 chicas que estaban capacitando. Ahora son miles, en Perú, en México, en Chile, en Brasil, en Colombia, y ha sido destacada como un referente global,
por Barack Obama, por Zuckerberg, etcétera, etcétera, por la BBC, The Guardian, etcétera. Mariana, hay mucho que hablar de educación, pero quería basarme en lo que ha sido tu especialidad, trabajar en tecnología, formar en tecnología jóvenes, pero estamos en un mundo cambiante y justamente hoy día, por ejemplo, no vemos que en el laboratorio formaba mucho gente en programación, pero ahora con la inteligencia artificial ha caído la demanda por esa ocupación específica. Está creciendo demanda por otras ocupaciones, pero de eso está bajando, ¿no? Es como alguien mencionaba ayer, la ocupación de traductor, ¿no? De cosas escritas, casi desapareció. Entonces, ese mundo cambiante, tan acelerado y cada vez más acelerado, ¿cuáles son las habilidades entonces que tendríamos que cultivar en los jóvenes para que puedan enfrentar, ¿no?, ese mundo tan cambiante? Si mismo necesitamos que todos tengan oportunidades, bueno, entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que vamos a tener que dar a los jóvenes para que enfrenten el mundo que estamos viviendo? Sí, gracias Jaime por la presentación, un gusto estar acá. Estaba pensando cómo traer una mirada positiva en medio del contexto, porque creo que en el mundo de la empleabilidad y la educación enfocada en el empleo hay un desafío adicional, ¿no? Porque como hemos visto en otros sectores, hay ciertas recetas que más o menos ya sabemos y hay que ceñirnos a ellas y si lo logramos, veremos los resultados. Yo creo que en el mundo de la empleabilidad de las personas estamos en un momento de cambio sistémico bien profundo, que va a tomar tiempo, ¿no? No es que se va a ver de un momento al otro, aunque hay espacios donde ya se empieza a ver, porque la inteligencia artificial sí creo que va a cambiar cómo trabajamos, cómo se organiza el mercado laboral, a dónde hay demanda, a dónde no, para qué tipo de rol. En el momento en que la inteligencia artificial automatiza ciertas funciones más de entry level, ¿qué requieren entonces las personas para poder sacarle provecho? Y esto hace que estemos en un contexto de poca claridad. Pero en esa poca claridad sí veo ya dos verdades claras que han sido muy directas en nuestra experiencia en laboratorio. La primera es que yo creo que estamos entrando en una etapa donde todos los roles van a requerir cada vez más de un uso crítico, estratégico e inteligente de la tecnología, ¿no? La tecnología ya no es solo el sector de tecnología, ha permeado de manera profunda absolutamente todos los sectores y eso entonces cambia qué necesita el talento en cada espacio. Nosotros hemos cambiado, como contabas, ¿no? ¿Qué nos pasó en laboratorio? Formábamos a programadoras entry level. La demanda del 2014 que empezamos al 2022 fue una locura, ¿no? O sea, las empresas corrían desesperadas por este talento técnico. Con la llegada de la inteligencia artificial, el mundo del software se ha vuelto muchísimo más productivo. Esto en general es bueno porque las organizaciones podemos hacer más con menos, crear más soluciones de valor usando la tecnología con equipos más pequeños. Pero tiene la consecuencia que la demanda, especialmente por roles más de entrada, ha bajado de manera bien significativa y eso quiere decir que nos tenemos que adaptar y entender que como les contaba, en todos los roles hoy ya no es que nosotros ya no formamos programadoras, porque ya eso no es lo que se necesita. Pero ahora tú tienes a alguien que hace servicio al cliente, que hace ventas, que hace operaciones y todas esas personas necesitan una capa de saber usar la inteligencia artificial bien, de saber usar la data, de lógica, de poder recursearse. ¿Es esta herramienta o es esta otra? Y eso se vuelve importantísimo. Y eso me lleva al segundo punto que quería hacer, que es que para poder hacer buen uso y uso crítico de la tecnología, hay una serie de habilidades de base que son absolutamente fundamentales y que yo creo que como país hoy no tenemos porque nuestros sistemas educativos no garantizan y es una prioridad urgente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pensamiento crítico. En el momento en que tú tienes una inteligencia artificial que tú le haces una pregunta y te da respuestas, que se ha vuelto muy simple de usar, ¿qué se vuelve más importante? La capacidad de hacerle la pregunta correcta, de discernir lo que me está diciendo, tiene sentido, entre esas opciones voy por esta o voy por la otra. ¿Cómo lo aplico? Entonces, pensamiento crítico, capacidad de discernir. La propia curiosidad de, oye, ¿qué otra herramienta hay? ¿Cuál voy? ¿Cuál comienzo? ¿Cuál uso? ¿Cuál cambio?
de aprender a aprender, ¿no? De no estar esperando que me llegue la capacitación y alguien me diga, bueno, esta es la herramienta, ahora pasa por acá, sino que realmente tengamos esa mente abierta de salir, de probar, de experimentar, porque hoy hay una oportunidad gigantesca, que es que cualquier persona que está sentada aquí hoy, que ha tenido un acceso suficiente a esas habilidades de base, puede usar la tecnología y construir lo que quiera para resolver sus problemas. Pero mi preocupación, ¿cuál es? Es que esas habilidades base no están siendo tan priorizadas como deberían, ¿no? Y porque al final una cosa se construye sobre la otra. ¿Cómo vamos a pretender que jóvenes que salen al mercado de una escuela pública en la Amazonía, que no pudieron terminar su comprensión lectora, ¿no? Que no entienden lo que leen, realmente tengan la capacidad de decir, tengo esta herramienta hoy, me va a servir para mejorar mi negocio, mi emprendimiento, voy por esta otra? Es soñar un poco sobre algo que no está la base construida. Entonces creo que es una prioridad inminente que si no queremos que esta nueva revolución de la tecnología que está cambiando el mercado laboral termine dejando de lado a aquellas personas que más la necesitan, tenemos que repensar por completo cómo preparamos a los jóvenes para esta economía digital. Y eso que estás mencionando nos lleva a pensar que si teníamos desigualdades, por ejemplo, en el acceso a tecnologías digitales, ahora las desigualdades son más grandes, porque ¿quiénes pueden acceder a esa tecnología? Aquel que ya tenía cierto nivel de pensamiento crítico, que es aquel que ya tenía cierto nivel de comprensión lectora. Sí, y ahí quiere agregar algo. Es el acceso y luego es el uso que le das. Porque hoy en Perú hay un acceso amplio y tú vas a cualquier lugar con pocas oportunidades económicas y la gente tiene sus celulares y tiene su internet. Pero ¿para qué está siendo usado ese celular y ese internet? ¿No? Los jóvenes, ¿qué están haciendo? Y ahí creo que viene también las familias de mayores oportunidades. El potencial hoy día, según el Banco Central y varios privados, está en 2,7%, ¿no? Es el potencial hoy. Si queremos llegar a 4, 5, 6%, la única manera, en verdad, es con capital humano, ¿no? Porque, digamos, hoy día, ¿cómo es el diagnóstico? De ese 2,5 de PIB potencial, casi 2 es explicado por la inversión privada, ¿no? Que es alta, no es baja en Perú, es cerca de 20% del producto. Eso es un número alto, es importante, ¿no? Es como que en cada cosecha te guardas 20% para la siguiente cosecha, o sea, es un número alto, pero y la parte de capital humano en las estimaciones es casi cero. O sea, no aporta al 2,5, aporta cero capital humano. Y más bien el sector público, la productividad de factores es negativa, ¿no? Es negativa en -1. O sea que solamente si te dejaran hacer las cosas, el sector público, en todas las trabas que pone, o la seguridad ciudadana, lo que tú quieras llamarle, podríamos pasar de 2,5 a 3,5, solamente si es cero el aporte estatal, no como ahora que es negativo, ¿no? Si fuese positivo como hace 15 años, mejor todavía. Entonces, el tema del rol del capital humano es central en el futuro del Perú. Si no lo cambiamos, vamos a estar muy mal. Y a los economistas nos gusta hablar de cifras, ¿no? ¿Cuán mal estaremos en capital humano que de los 18 millones de trabajadores que hoy día nos hemos levantado a trabajar, la primera mayoría son los independientes? 6 millones de compatriotas son independientes. Y no son emprendedores, será 1 de cada 100. Los otros 6, ¿no? Los otros 6 millones ganan en promedio, según el ENAO, 900 soles, menos de $300. Ese es el capital humano, la principal mayoría de los trabajadores. La segunda mayoría, que son los informales, son 4 millones, ¿no? Y la tercera mayoría, los formales, público y privado juntos, son 4 millones también. ¿Cuánto gana, según el ENAO, cuál es el ingreso medio del peruano, rural y urbano, promedio? $455 mensuales, ¿no? Y lo mejorcito, el formal privado urbano, está en 3.000 soles, o sea, $800. ¿Y eso qué cosa refleja? Es la productividad del trabajo, ¿no es cierto? Si el peruano gana eso, esa es su productividad laboral, ¿no? Imagínate el espacio que tenemos para mejorar, ¿no? No lo veo como el vaso medio vacío. Lo veo con un vaso llenándose, ¿no? Llenándose. Y hay que ir más rápido. Pero no es falta de dinero. Mira, las cifras en educación pública han pasado de 20.000 millones de soles hace 10 años, de 20.000 a 46.000. O sea, en términos reales se ha más que duplicado. O sea, hoy día el gasto per cápita en educación se ha duplicado, ¿no?
Y la calidad, mira, sigue en 30%, la capacidad lectora, ¿no?, que mencionaba Mariana, sigue en 30% hace 10 años. O sea, ¿qué está pasando en un sistema cuando le metes más combustible y el output no le pasa nada? No sé, hay una filtración, ¿no? ¿Dónde está esa filtración? ¿Se ha ido a qué? ¿No? O sea, yo no soy experto en educación, pero hay un problema acá de todas maneras, ¿no? Si tú duplicas, no digo aumentar 5%, duplicas el gasto público en 10 años, algo tiene que mejorar. Y no está pasando nada de eso. Ahora, el problema va a ser muy importante la discusión luego sobre las cadenas de valor, porque justamente si tienes tanta empresa pequeña, tanto independiente, o sea, a veces hay muchas historias de éxito y que terminan siendo empresas que luego crecen, pero la mayor parte no. Y la mayor parte, si no están involucradas con una cadena de valor de empresas medianas y grandes, van a ser empleos de muy baja productividad, ¿no? Y ahí es donde hay un espacio muy grande en términos de crecimiento de productividad de esas microempresas y de esos trabajadores independientes, que requiere obviamente las inversiones correctas en educación. Pero deje pasar a Iván para ver si nos hace pensar un poquito mejor en cómo lograr los consensos mínimos desde el punto de vista político, ¿no?, para poder hacer las cosas que estamos diciendo que hay que hacer, ¿no? Lo que mencionaba Midori, o sea, no es un tema de plata en salud, es un tema de tener el modelo correcto de políticas en salud. No es un tema de plata en educación, es un tema de invertir la plata bien en educación. Pero eso requiere ciertos consensos. ¿Cómo lograr esos consensos mínimos entre toda la sociedad? Sí, quizá la primera tarea es identificar esas manos que, como en la portada del libro de Stefan, en la portada en inglés, aparecen agarrando, ¿no?, la máquina para jugar. La máquina de aparecen ahí unas manos ahí que van a jalar esa máquina. Bueno, hay que identificar cuáles son esas posibles manos que pueden jalar, es decir, los actores que pueden ganar en el mediano y largo plazo con un acuerdo que mejore todas las condiciones que acabamos de mencionar y que promueva mejor educación, mejor acceso al servicio, etc. Y ahí una de las dificultades que tenemos es el gran tamaño de la economía informal en el Perú, porque eso fragmenta la posibilidad de identificar, ¿no?, y agregar intereses y generar actores que puedan ser parte de ese proceso. Pero podemos enfrentar eso, ¿no? La otra cuestión clave es entender que los actores tienen que entender que pueden ganar. Y eso implica liderazgos políticos que sean capaces de convencer a estos actores de que efectivamente es posible obtener un acuerdo que sea ganador-ganador, por lo menos en el mediano plazo, y que los riesgos del corto plazo, de las pérdidas que podrían tener, justifican esas ganancias en el mediano y largo plazo. La otra cuestión crítica es identificar que hay algunas distancias que nos separan, que no tienen que ver solamente con los servicios, que tienen que ver con otros temas que son intangibles, pero que son también muy importantes. Por ejemplo, la sensación de que vivimos en un país muy arbitrario. No pudimos incorporar en el informe un índice sobre el tema, que sea también territorial, pero cuando uno ve las cifras agregadas, 8 de cada 10 peruanos piensa que vive en un país donde no está protegido contra la arbitrariedad. Es decir, que el Estado o el mercado puede abusar de él sin que haya ningún mecanismo que lo proteja. Y eso es muy serio porque eso evidentemente reduce las posibilidades de acuerdo o confianza. Entonces, ahí hay un tema bien serio a atender. Eso tiene que ver con imperio de la ley, tiene que ver con generar condiciones, un sistema mínimo que impida que la gente, ¿no?, todos los días tenga que salir a apostar, inclusive en algunos casos más graves, su vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tiene que ser como una de las prioridades. Y la otra cuestión que tiene que ver con las crisis, ¿no? Todos entendemos que el asunto de la inseguridad es muy importante. Ayer se dijo, no hay que pensar solamente en inseguridad, hay que pensar en otros temas. Pero si la inseguridad es, por ejemplo, una cuestión que está generando una crisis, ¿qué actores políticos están usando esa herramienta como una palanca para empujar otros temas? Porque el tema de inseguridad no tiene que ver solamente como un asunto de coerción, de uso de la violencia y de enfrentarla, sino también como un asunto que, por ejemplo, nos debe permitir hablar de cómo mejorar la productividad, de cómo generar oportunidades en los jóvenes, de cómo generar las políticas educativas que se requieren, cómo generar salud mental alrededor en particular de los más vulnerables. Entonces tú puedes construir una política de desarrollo humano alrededor de un tema puntual si hay liderazgos que permiten hacer y pensar de esa manera. Y me parece que ahí están las oportunidades para construir esos acuerdos, si somos conscientes de esas diferencias, pero también somos conscientes de las oportunidades de ganar en el medio y largo plazo, por lo menos para una parte importante de la élite que hay en el país.
Mira, Iván, estás hablando tú de la necesidad de liderazgo ahí. Eso aplica en verdad a casi todo lo que estamos hablando. Aplica también al caso de salud. Tú ya nos decías, acá necesitamos, no es un tema quizás de plata, quizás algo se necesite, pero no es un tema centralmente de recursos financieros. Es un tema que el modelo es el incorrecto, el conjunto de políticas públicas es incorrecto. Y probablemente es incorrecto para un conjunto de intereses que te dicen, prefiero construir hospitales y formar médicos para hospitales que construir todas las postas y clínicas que en verdad necesitaría el país con los médicos, no que fueran médicos de familia, que es lo que se necesita. Entonces, sabemos la receta técnica, los recursos están ahí, cuáles los cambios de coaliciones políticas que necesitaríamos para hacer lo correcto en salud. No se te escucha. ¿Aló? Sí, yo voy a partir de una experiencia que viví, digamos. En el 2005 se congregó, digamos, a un conjunto de personas de diferentes partidos políticos, entonces eran 14 y nos parecían demasiados, y nos juntamos con todos los que eran el experto en salud, digamos, el encargado de salud de cada partido. Ese trabajo, que duró como un año, no voy a entrar en detalles, permitió luego en el 2009 que la ley marco de aseguramiento se aprobara en el Congreso, porque había una suerte de, y consenso es una palabra fuerte, ¿no? Nosotros decíamos, vamos a pensar que es suficientemente bueno que cada uno de ustedes digan, bueno, no es mi solución preferida, pero puedo vivir con ella. Y ya ese era un lugar de encuentro, ¿no? Porque buscar el consenso es bien difícil. Y con ese consenso o ese entendimiento común, como digo, luego se aprobó la ley marco y todo lo que ha venido después. Ese aire, ese ventarrón de coincidencias entre múltiples partidos sobre este tema se ha agotado. O sea, esa generación que soportó desde diferentes partidos políticos que entraron después en el Congreso, esa fuerza, eso se ha agotado. Hoy tenemos que lanzar una nueva iniciativa como sociedad, donde se vuelvan a juntar las personas que en algún momento van a tener poder de decisión o de influencia y apostar por lo que hoy tiene que hacerse, que es diferente a lo que se tenía que hacer hace 20 años, como es natural. Entonces, ¿cuál es el elemento en el cual, digamos, uno se centraría? Es más un tema de gobernanza que de recursos o capacidades o normativas. Todas esas cosas se pueden lograr, están ahí. Como aprendimos, Jaime, cuando estábamos en el Consejo de Ministros, la ley se cambia. No es muy difícil si hay la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el escenario óptimo, ¿no? Pero como bien decía el expositor, el profesor Stefan, y yo coincido completamente porque parece frase salida de lo que le digo a mis estudiantes, hay que prepararse, hay que tener propuestas sólidas, política y técnicamente, porque esa oportunidad va a ocurrir. En algún momento los políticos o los grandes decisores van a voltear y van a preguntar qué hay que hacer. Y lo peor que nos puede pasar es, ups, voy a pensarlo, porque esa ventana se cierra rápido. Entonces, yo creo que hay que seguir refinando, hay que seguir construyendo pilares de gobernanza, hay que seguir refinando exactamente qué cosa significa fortalecer el primer nivel para que todos entendamos lo mismo, porque ahí hay otro problema, no todos entendemos lo mismo. Uno habla del primer nivel y automáticamente la gente piensa en una posta vacía, sin medicamentos. Entonces hay que reimaginar el primer nivel y me parece a mí que es posible, es difícil, sin esa gobernanza, digamos, sin ese pilar de proceso de tomar las decisiones que se necesitan al sector, creo que es lo que nos está faltando, ¿no?
Y solo quiero añadir una cosa a lo que decía Elmer. Yo soy parte de los traumatizados por la hiperinflación de fines de los 80. Y lo que siempre le digo a mis alumnos es, una buena macroeconomía es buena para la salud. Así como vimos con la pandemia que salud, el problema de salud se expandió a toda la sociedad y a toda la economía, impactó, yo creo que más que innecesariamente, a la actividad económica y a los resultados sociales. Yo creo que también hay la relación inversa, ¿no? Una buena macroeconomía es buena para la salud. Cerramos con Mariana. Te quería hacer una repregunta, pero ya me pusieron el cartelito y entonces no me da tiempo para repreguntar. Pero se liga también a este tema de gobernanza y el rol de la sociedad civil y de los distintos actores. Yo quería preguntarte, Mariana, tú has trabajado con empresas privadas en toda América Latina, con sectores públicos que quieren mejorar, algunos con más intensidad que otros, mejorar y darles a los chicos esas habilidades de las que estás hablando. Y siempre hablamos de alianzas entre el sector público y el sector privado, y entre el Estado y la academia. Si queremos avanzar en oportunidades, en oportunidades para todos, ¿cuál dirías tú que es el rol que tienen cada uno de esos actores? De lo que tú has visto, porque tú has hablado con todos los sectores, ¿cuál dirías tú, mira, el sector privado tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer esto, la academia tiene que hacer esto, ineludiblemente? Sí, yo pensaba ahí en un par de conceptos que son bien base en el mundo emprendedor y que creo que aplican. Uno primero es que, digamos, cuando uno emprende siempre dice, obsesiónate con el problema, ¿no? No tanto con la solución, tienes que enamorarte de tu problema. ¿Qué es eso que tú quieres resolver? En el tiempo la solución cambiará, los mecanismos cambiarán. Y yo creo que como país, como Perú, necesitamos elegir un conjunto de problemas y obsesionarnos con ellos. ¿Qué es como Perú? Porque uno dice, sí, como Perú hay que hacer eso. Por ejemplo, por supuesto que el Estado es quien tiene que estar a la vanguardia, porque es quien nos representa, no son nuestros gobernantes. Pero no basta, ¿no? O sea, es políticos, es servidores públicos, es empresa privada, es sociedad civil. Necesitamos encontrar la manera de colaborar y en conjunto obsesionarnos con algunos problemas, con un compromiso, pero que así que realmente no cambie, ¿no? Que logremos engranar, así como hemos logrado engranar y el Banco Central de Reserva es una isla, ¿no? Y hay otras islas. Bueno, ¿cómo creamos islas que realmente protejan en esos problemas que son la palanca tal vez más importante para nuestro progreso? Y cómo entendemos que es responsabilidad nuestra también. Yo creo mucho en nuestra agencia, como ciudadanos, como empresarios. Yo siempre pienso que ser empresario en el Perú, volviendo a la comparación con Suecia o Noruega, no es lo mismo que ser empresario en Suecia o Noruega, no es lo mismo. Aquí es también nuestra responsabilidad el progreso del país y tenemos que vivirlo. Y la segunda cosa que también es muy común cuando estás creando un negocio, un emprendimiento, es, como dicen en inglés, ¿no? ¿Cuál es tu right to win? O sea, según tu experiencia, tu expertise, tus palancas, tus fortalezas, ¿a dónde tú tienes más chance de ganar, de mover la aguja? Y creo que hay que traer esa misma mentalidad a estos actores. Estado, ¿dónde tú tienes chances de ganar? No le vamos a pedir al Estado que sea el innovador, que esté a la vanguardia de qué tipo de habilidades digitales hay que enseñar y cómo, porque me parece que honestamente no hace sentido, ¿no? Eso lo tiene que hacer el sector privado, la academia, hacia dónde vamos, cuál es el estándar, cuál es la mejor manera de construir estas habilidades. Y Estado, tú escálalas, tú evalúalas y tú danos esa plataforma para que se vuelvan parte de la política pública y puedan llegar a millones y mover la aguja. Porque otra vez, la empresa sola o el emprendimiento solo no va a mover la aguja, ¿no? Eso es una reflexión muy importante como laboratoria. Nosotros hemos llegado a miles de mujeres, pero no hemos cambiado el sistema, porque el sistema requiere de una palanca mucho más grande que es el Estado. Entonces, creo que priorizar esos espacios y entender sin egos dónde yo realmente puedo hacer un diferencial es crítico.
Y creo que solo para cerrar, lo último que diría es nosotros como ciudadanía. ¿Cómo realmente? Hay una frase que a mí me encanta, ¿no? A veces la gente dice, creer es poder, ¿no? Y no creo, porque hay algunas cosas que tienen que pasar para que sea posible. Pero sí creo que creer es prerequisito, y creer que nosotros tenemos una influencia y una injerencia es prerequisito para poder ser activamente parte del cambio, encontrar a dónde nosotros vamos a mover nuestra aguja. Y creo que como ciudadanos eso es lo que tenemos que hacer en este momento crítico para que, como bien comentaba Elmer, no nos vayamos por esta coyuntura de 30 años más de crisis hasta poder darle la vuelta. Solamente para cerrar, Marina ha dicho varias frases memorables, voy a cerrar con una de ellas, pero claramente queda claro de que el saber qué cosas hay que hacer están ahí. Siempre hay que seguir investigando en términos de cuáles son los ajustes en las políticas, pero sabemos mucho de lo que hay que hacer en todos los sectores para darle oportunidades a todos. Y yo creo que hay que estar preparados, como decía Midori, para cuando llegue esa ventana política de oportunidad. Yo creo que en muchos sectores estamos preparados. Yo creo que, digamos que las recetas técnicas están ahí. Como decía Elmer también, en términos de los recursos están ahí, pero tenemos que asegurarnos que todos nosotros trabajemos juntos para poder ese conocimiento técnico que ya existe, esas inmensas capacidades que tiene la gente en el Perú desde todo punto de vista, ¿no? Las podemos plasmar en mejores acciones para todos. Y cierro diciendo con una frase que tú decías hace un momento, lo dijiste muy rápido, el progreso del país es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad de todos los que estamos acá. A veces se dice como que el Estado por un lado y el sector privado por el otro, pero finalmente el Estado está siendo delineado y enmarcado por lo que la sociedad le pide al Estado que haga, y la sociedad tiene que vigilar al Estado para que haga lo correcto. Y al mismo tiempo la sociedad en su conjunto, la academia, las ONGs, la empresa privada, tienen un rol crucial en toda esta ecuación. Muchísimo más para pensar, pero yo quería agradecerles a todos ustedes por estas reflexiones, por este tiempo, y por favor acompáñenme con un aplauso para este excelente panel. Muchísimas gracias. Hacemos una foto grupal, por favor. Y un éxito. Gracias, Iván, Mariana, Elmer, Midori, Jaime. Vamos a hacer la foto oficial. Listo. Y nada, qué valiosa al medio, por fin. Ahí estamos. Ahí está el fotógrafo. Bañaditos y peinaditos. Listo. Un fuerte aplauso, Gracias. por favor. Excelente discusión. Y tema clave para avanzar, para progresar, literal. ¿Se entienden? Tenemos un intermedio de 15 minutos estricto, así que por favor miren relojes. Tenemos que estar aquí de vuelta al I40, 11:40, para arrancar el bloque de prosperidad. Afuera tenemos festival, feria de emprendimiento, hablemos de sostenibilidad. Dense una vuelta, está increíble la experiencia, y hay un espacio valioso para ver el tema de objetivos de desarrollo interior. También entren ahí a sumar sus compromisos. Los esperamos.